Acoplamiento y desacoplo capacitivo. El capacitor es un elemento que bloquea las señales de CD y presenta una oposición a las señales de corriente alterna en dependencia de su frecuencia. En CD, un capacitor se comporta como un circuito cerrado. Al polarizar un transistor, realizando el análisis en CD, se fijan potenciales para ubicar al punto Q en una zona de interés, y una vez fijo, no deberían cambiar. Cuando se acoplan dos circuitos, su energía se transfiere mutuamente, y en el caso de las redes transistorizadas, esto puede cambiar sus potenciales. Suponga la necesidad de conectar un micrófono capacitivo a la red de amplificación. Los micrófonos capacitivos necesitan un voltaje de CD para poder funcionar. Si conectamos los circuitos directamente, la interacción provocará un cambio en los potenciales de los circuitos, moviendo el punto Q establecido. Para resolver este problema, utilizamos el acoplamiento capacitivo, que dejará intactos los niveles de CD y solo permitirá el paso de la señal de corriente alterna con cierto nivel de atenuación. Por lo tanto, los circuitos quedan acoplados por el campo eléctrico en el capacitor. Podemos representar el circuito del transistor como un bloque con una impedancia de entrada. Ya que tenemos representado al circuito del amplificador con este elemento, podemos ver que la señal del micrófono va a quedar repartida entre el capacitor de acoplamiento y la impedancia de entrada que tenga el circuito amplificador. Necesitamos establecer un valor de impedancia en el capacitor que provoque que la mayor cantidad de la señal del micrófono se transfiera hacia el amplificador y no que se quede en el capacitor. Calculamos el valor de C para que su oposición sea mínima y se pueda comportar como un circuito cerrado. Supongamos que vamos a trabajar con audio. El ser humano puede percibir frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20 kHz idealmente. La reactancia del capacitor está dada por el inverso de 2 veces pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Su reactancia va a disminuir conforme aumente la frecuencia. Por lo tanto, el peor caso que podemos tener es justamente en 20 Hz, donde la reactancia del capacitor sería máxima. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta frecuencia para conocer el valor que debe de tener el capacitor para que se comporte como un circuito cerrado y la mayor parte de la señal se transfiera al amplificador. Suponemos que la impedancia de entrada del amplificador es de 2 kilo ohms. Para que la mayor parte de la señal se quede en esta impedancia, su valor tiene que ser mayor a la impedancia que tenga el capacitor. En la práctica es suficiente considerar que la impedancia de entrada sea al menos 10 veces más grande que la impedancia que puede presentar el capacitor. Por lo tanto, elegimos un valor de reactancia 10 veces menor que el de la impedancia de entrada del amplificador. Esto a la peor frecuencia, que son los 20 Hz. El valor del capacitor de acoplamiento será el inverso de 2pi por la frecuencia por la reactancia, lo que nos da 39.78 microfaradios. Podemos comprobar que la impedancia total es prácticamente la misma impedancia que tiene el amplificador. Seleccionamos el valor comercial para el capacitor que sea un poco mayor. En este caso, el capacitor más adecuado será el de 47 microfaradios. Con este valor de capacitor podemos acoplar efectivamente al circuito del micrófono con el circuito del amplificador. Ahora estudiaremos el desacoplo capacitivo, también llamado puenteo. El desacoplo consiste en una conexión virtual a tierra que solo es efectiva para la corriente alterna. Supongamos que para el siguiente circuito, la señal alterna no queremos que pase por el elemento ZE, por lo tanto requiero de un elemento que establezca una conexión a tierra y que únicamente funcione así para la corriente alterna. Esta tierra virtual la podemos obtener utilizando un capacitor, que es llamado capacitor de puenteo o capacitor de desacoplo. Primero obtenemos el circuito de Thevenin visto desde las terminales A y B del elemento que queremos puentear. De la misma manera diseñamos el valor del capacitor para la frecuencia menor del rango de interés. Vamos a suponer que la impedancia de Thevenin es de 700 ohms. Si aplicamos la regla de que este valor sea al menos 10 veces más grande que el capacitor para que la mayor parte de la señal se quede en él, la reactancia capacitiva tendrá que ser al menos de 70 ohms. Por lo tanto, el capacitor de desacoplo será de 1 entre 2pi por la frecuencia, que son los 20 Hz, por los 70 ohms. Y esto da una capacitancia de 113.62 microfaradios. Podemos seleccionar el valor comercial inferior para asegurar el puenteo. Seleccionaremos un capacitor de 100 microfaradios. Podemos observar que los circuitos amplificadores con transistores requieren de un acoplamiento capacitivo para conectar un circuito de entrada y un acoplamiento capacitivo por si es necesario conectar con un tercer circuito. Y posteriormente explicaremos la función que tiene el capacitor de desacoplo justamente en la resistencia del emisor.